El Espíritu Santo y las Escrituras. La inspiración es justificada por la infalibilidad, y la infalibilidad es la prueba de inspiración. Se dice que este milagro de inspiración infalible es el ministerio del Espíritu Santo. Este bien podría ser el mayor de los ministerios en los cuales está involucrado el Espíritu Santo. Todos los creyentes llenos del Espíritu han conocido, hasta algún punto, el milagro de inspiración divina del Espíritu Santo, pero nunca al punto experimentado por los escritores de las Escrituras. El movimiento pentecostal ha sido acusado de ser un movimiento centrado en experiencia y la verdad que lo es. Pero es también un movimiento centrado en la Biblia. Es hermoso ver cómo el Espíritu Santo y la palabra escrita están siempre en perfecto acuerdo. Porque la palabra es el resultado de la inspiración del Espíritu. La siguiente lista de referencias, donde se mencionan juntos el Espíritu y la palabra, ilustra la importancia de reconocer el ministerio tanto del Espíritu como de la Escritura, y demuestra la armonía entre la palabra y el Espíritu. Segunda de Samuel 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Proverbios 1, versículo 23. Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Isaías 40, versículos 7 y 8. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento, espíritu, de Jehová sopló en ella. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 59, versículo 21. El espíritu mío que está sobre vosotros y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca. Zacarías 4, versículo 6. Esta es la palabra de Jehová. No con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Mateo 22, versículo 29. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Marcos 16, versículo 20. Confirmando la palabra con las señales que seguían. Lucas 12, versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Juan 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Juan 14, versículo 26. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Hechos 1, versículo 16. Era necesario que se cumpliese la escritura la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Hechos 4, versículo 31. Y todos fueron llenos del Espíritu, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 6, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Hechos 10, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos. Hechos 10, versículos 37 y 38. Lo que se divulgó por toda Judea, como Dios ungió con el Espíritu Santo, a Jesús de Nazaret. Hechos 11, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos. Hechos 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 13, versículos 4 y 5. Enviados por el Espíritu Santo, anunciaban la palabra de Dios. Hechos 15, versículos 7 y 8. Que los gentiles oyesen la palabra, dándoles el Espíritu Santo. Hechos 16, versículo 6. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 18, versículo 25. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Hechos 28, versículo 25. Les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Romanos 15, versículos 18 y 19. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 13. Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu. Primera de Corintios 12, versículo 8. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Primera de Corintios 12, versículo 8b. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Segunda de Corintios 6,
versículo 7, en palabra de verdad, en poder de Dios. Efesios 1, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 6, versículo 17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4, versículo 12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, espíritu, fe y pureza. Hebreos 2, versículos 3 y 4, anunciada primeramente, testificando Dios juntamente con ellos, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Hebreos 6, versículos 4 y 5, partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Primera de Pedro 1, versículo 12, os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Juan 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. ¿Cómo puede uno darse cuenta si algo viene o no de Dios? Solamente porque uno dice tener una revelación del Señor no significa que debería ser aceptado como si fuera de Dios. Debe haber una norma, un corte final de apelación, por medio del cual todas las manifestaciones de los dones del Espíritu pueden ser juzgadas. De hecho, la Escritura exhorta al juicio de toda profecía, la que reconoce Pablo como uno de los mayores dones. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Primera de Corintios 14, versículo 29. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, la palabra, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, versículo 20. Existe ese tal corte de apelación al que uno puede venir. Es la palabra escrita, que inspiró el Espíritu Santo. Pedro la llama la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Aquellos que ministran, no importa en qué capacidad, no están nunca tan plenamente en el Espíritu como cuando lo están haciendo en completa conformidad con las claramente reveladas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es una exhortación que está dada 7 veces en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17 y que cada vez es la continuación de una epístola escrita por el mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo nos llegaron las Escrituras? La historia de cómo llegó a nosotros la Biblia, en la forma que nos es familiar, es larga y fascinante. Comienza con los manuscritos originales. Estas escrituras originales fueron escritas a pluma por hombres de la antigüedad que fueron movidos por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, versículos 16, nueva traducción viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Durante años, los escépticos declararon que Moisés no podía haber escrito la primera parte de la Biblia porque en ese tiempo la escritura era desconocida, 1500 a.C. Desde ese entonces la ciencia arqueológica ha probado que la escritura era conocida miles de años antes de Moisés. Los sumerios eran adeptos a la escritura alrededor de 4000 a.C., y también los egipcios y babilonios se dedicaban a la escritura casi tan lejanamente en la historia.